Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy también vamos a abrir el libro Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Desde el 26 voy a leer. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no
tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta al 39 hemos leído. La Biblia nos dice bien claramente sobre la eterna redención, sobre el sacrificio de Jesucristo que ofreció en el tabernáculo celestial, hecha una vez para siempre. Aunque la Biblia dice bien claramente sobre el perdón eterno del pecado, hecha una vez para siempre, dice repetidamente. ¿Qué se refiere para siempre? Eternamente, sin fin, desde el principio, sin fin. Entonces, todo lo que logró Jesucristo es para siempre. Por eso, en el pacto nuevo, Dios dice bien claramente: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. ¿Qué se refiere? Nunca más. Ya no hay más caso. Para siempre se refiere. Eternamente se refiere. En otras palabras sería: nunca más me acordaré. Quiere decir que Dios no se acordará para siempre, eternamente, de nuestros pecados y transgresiones. Porque la entrega de la vida de Jesucristo fue suficiente para lograr eterna redención. La Biblia nos dice todo bien claramente lo que logró Jesucristo para todos nosotros. Pero ¿qué pasa? Muchos no creen, no quieren creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? No es tan fácil de aceptar ni entender. Por eso fácilmente se quedan con sus pensamientos, con sus sentimientos. Pero nosotros tenemos que asegurar una cosa. Ante la palabra de Dios tenemos que dejar nuestros pensamientos y sentimientos. Porque nuestro pensamiento y sentimiento son muy mentirosos. Incluso el corazón nuestro mismo es perverso y engañoso más que todas las cosas. Jeremías el 17, el versículo 9 dice así. Entonces, todo lo que sale de nuestro corazón, todo lo que sentimos nosotros, todo lo que nosotros entendemos, no es cierto. Porque nuestro corazón mismo es engañoso y perverso. Aunque nosotros hagamos con todo el corazón, nunca jamás vamos a poder hacer algo verdadero, bueno, ni lindo. Porque nuestro corazón mismo es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad está en el corazón de Dios. La verdad está en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es esto. 17. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué no hay más ofrenda por el pecado? Porque la ofrenda del cuerpo de Jesucristo fue suficiente una vez para
siempre. Por eso, aparte del sacrificio de Jesucristo, aparte de la sangre de Jesucristo, no puede haber otra ofrenda por el pecado, ni otro sacrificio, ni otro esfuerzo, ni otro intento tampoco. Todo el pecado del mundo se acabó en la cruz por la muerte de Jesucristo. Aquí en el 26 dice un punto muy importante. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido del corazón el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué se refiere esto? Pecar voluntariamente. Algunos mal entienden este punto. Pecar voluntariamente, eso no es pecar, no se refiere a pecar cuando quiera, como quiera. ¿Quién comete pecado? ¿Quién quiere cometer pecado? ¿Quién quiere asesinar? ¿Quién quiere adulterar? ¿Quién quiere mentir? Normalmente, básicamente, nadie quiere cometer pecado. Nadie quiere asesinar, ni adulterar, ni mentir, ni robar tampoco. Entonces, ¿por qué hay homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, estafas, engaños? ¿Por qué hay un montón en el mundo? ¿Por qué eso sucede en la vida nuestra? Eso de la naturaleza salen. El pecado mismo nos agarra y nos arrastra la vida nuestra. Nadie comete pecado por querer, sino la situación le obliga. Un ejemplo, la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio que figura en el capítulo 8 del libro San Juan, ella. ¿Por qué habrá cometido pecado? ¿Por qué ella habrá adulterado? Porque eso era su sueño, ¿verdad? Porque ella quería ser apedreada, ¿verdad? Desde pequeña ella soñaba así a morir irremisiblemente apedreada. No creo. Yo creo que ella también ya sabía qué es lo que iba a suceder después del adulterio. Yo creo que ella habrá visto varios casos similares que morían apedreadas por causa del adulterio. Entonces ella, viendo la muerte por el adulterio, yo creo que ella también habrá tomado bastante decisión. Yo no voy a adulterar, nunca jamás. Ella juraba, yo no voy a morir como fulana y mengana. No. Así es, ella no quería morir irremisiblemente apedreada. Ella no quería adulterar, pero ¿qué pasó? Ella fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Por qué será? El pecado tiene poder también. El pecado tiene fuerza. El pecado, el adulterio, agarró la vida de esta mujer y la arrastró. Ella no quería terminar así su vida, pero llegó a esa situación. Ella no sabía qué hacer. Así es. Algunos dicen, yo estoy tratando de evitar de adulterio, fornicación, homicidio, yo estoy tratando de no hacer tal cosa. Eso no tiene sentido. Para nada. Si no, este mundo estaría diferente. En este mundo ya no va a haber pecado, ni transgresiones, ni maldad, ni suciedad. Si así es.
¿Por qué? Todo el mundo pone buena regla, buena ley y obliga también, educa también. Hay que hacer así, así, en vez de cometer cosas feas, maldades, tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que hacer lo bueno, tenemos que ser ejemplar también. ¿Quién no sabe? ¿Quién no quiere? Todo quiere, todo. ¿Quién quiere ser drogadicto? ¿Quién quiere ser adicto del videojuego? Nadie quiere. Nadie se imagina de que será pronto drogadicto, alcohólico y su vida se va a acabar en la cárcel. Nadie quiere ni se imagina. Pero, ¿eso sucede? Sí, sucede. ¿Por qué? El pecado tiene más fuerza que nuestros juramentos. El pecado tiene más poder que nuestros deseos firmes y decisiones firmes. Aunque nosotros tomamos decisiones, juramentos, e intentamos para no hacer cosas feas, está bien, pero eso no tiene sentido. ¿Por qué? El pecado, la tentación, tiene mayor fuerza que nuestro deseo. Por eso cometer pecados, eso no depende de cada uno. No es así. Hacer tal cosa o no depende de cada uno en ninguna manera. Solamente hay dos casos. Uno está agarrado por Dios o por Satanás. Uno de los dos nomás. Uno de los dos. Uno cuando está agarrado por Dios, Dios agarra su vida y dirige por el camino sano, limpio, presentable, hermoso. Cuando está agarrado por Satanás, Satanás es un espíritu sucio, desastre. Cuando está agarrado por Satanás, hace cosas desastres, sucias. Sí, no por querer, sino Satanás. El pecado, los que están bajo pecado, el pecado se manifiesta en su vida. El pecado arrastra su vida. Así la mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Eso no fue por ella, sino por el pecado, por la naturaleza pecaminosa. Dios, sabiéndolo muy bien, no nos obligó a nosotros a hacer tal cosa, sino, aparte de la ley, Dios preparó Jesucristo. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué dice aquí? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley era débil, dice, por la carne nuestra. La ley en sí, todo está bien,
todo está bien, correcto, perfecto. Pero esta ley no anda para nuestra carne. No anda. ¿Por qué? La ley manda a hacer buenas obras, prohíbe hacer cosas feas. Pero nuestra carne puede hacerlo. No, nuestra carne no tiene ninguna fuerza ni poder para enfrentar contra el pecado, contra la naturaleza. Por eso, aunque la ley dice lo correcto, lo bueno, lo mejor, por esta carne, la ley no puede hacer nada de nada. Por eso Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo unigénito, en semejanza carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso Dios envió su Hijo en semejanza de carne, condenó al pecado en la carne de Jesucristo. Todo el pecado del mundo, todo el pecado de todos nosotros, Jehová cargó en él, en Jesucristo. El pecado de todos nosotros. Luego, Jesucristo murió en la cruz. Para Dios, ¿quién murió? Todo el mundo, todos los seres humanos, pecadores. Todos los pecadores ya murieron en la cruz juntamente con Jesucristo. Quiere decir que el juicio ya se acabó, ya fue ejecutado el juicio por la muerte de Jesucristo. Por eso para Dios, los justos, todos son los justos. Para Dios ya no hay más pecadores, ya no. Para Dios, en el mundo ya no hay más pecado. Para siempre no hay. ¿Por qué? Jesucristo ya se entregó, hecha una vez para siempre. Siempre. Jesucristo ya recibió el juicio por el pecado del mundo, por el pecado de ayer, de hoy, de mañana. Entre Dios y nosotros, el asunto del pecado ya fue arreglado perfectamente por la muerte de Jesucristo. Por eso se abrió el camino nuevo y vivo. Por eso nosotros podemos entrar en el lugar santísimo. Eso es lo que hizo y logró Jesucristo para todos nosotros. Por eso, aunque ustedes quieran tener pecados, no pueden. ¿Saben? Aunque ustedes quieran tener pecado a propósito, yo quiero tener pecado, yo quiero ser pecador. Aunque quiera, no puede lograr eso. ¿Por qué? Dios no dejó en la mano de cada uno de nosotros este asunto, sino cargó en él, en Jesucristo. Y además Jesucristo ya logró eterna redención. Por eso, todo el pecado ya está juzgado. Claro, en este mundo, según el tiempo, según nuestro punto de vista, nosotros estamos cometiendo pecados. Parece que el pecado tiene poder para condenarnos, para amenazarnos, para quitarnos la libertad y paz delante de Dios. Parece, pero eso no es real, ni verdad. El pecado se manifiesta para los incrédulos. El pecado se manifiesta y tiene poder para los que no están en Cristo Jesús, para los que no creen en la sangre de Jesucristo. Claro que sí, para ellos el pecado tiene gran poder. Por eso le amenaza, le condena, le hace molestar también. Sí. Pero para los que están en Cristo Jesús, el pecado ya está muerto.
Para los que están en Cristo Jesús, el pecado ya no tiene ningún poder, ni puede hacer nada de nada. Por eso, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, ¿en dónde puede haber ofrenda del pecado, por el pecado? Donde no hay esta remisión. Quiere decir, donde no hay la muerte de Jesucristo. ¿Sí? Un ejemplo, hay una persona en su corazón, aún no llegó la sangre de Jesucristo, ahí aún no llegó el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa persona estará muy ocupada para luchar contra el pecado, para quitar el pecado de su vida, para evitar de cometer pecado, haciendo mucho esfuerzo o cometiendo pecado para limpiar su pecado, trayendo sacrificio, ofrenda, haciendo muchas obras. Eso nunca va a terminar. Pero al llegar Jesucristo, al nacer Jesucristo en su vida, ya se acaba la lucha. Al nacer Jesucristo en su vida, ya se acaba el pecado. El pecado y Jesucristo no pueden estar juntos. Si está el pecado, se refiere que no está Jesucristo ahí. Si está Jesucristo ahí, ahí no puede haber pecado. No pueden estar juntos. Eso no, es imposible. La luz y la oscuridad pueden estar juntas. Es imposible. ¿Cómo me ven ustedes? Aquí hay luz. Sí, me ven bien, ¿no? Aquí está iluminación de varios equipos. Está alumbrando este lugar para que se veía mejor mi rostro, ¿sí? Ante la cámara. Aquí no hay oscuridad porque hay bastante luz. Donde hay luz, no puede estar la oscuridad. Donde hay la oscuridad, no hay luz, por eso está oscuro, ¿sí? El pecado y Jesucristo no pueden estar juntos. No. Hay única condición que pueda haber pecado. ¿Qué cosa? No debe haber Jesucristo ahí. Sin Cristo hay pecado, sin Cristo. Pero con Cristo no puede haber más pecado. Por eso, pues, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, aquí 26 dice, Hebreo 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cómo es pecar voluntariamente? Eso no se refiere que yo voy a adulterar, yo voy a asesinar, yo voy a mentir. No se refiere a eso. Sino, ignorar, invalidar la muerte de Jesucristo. Quiere decir, lo que dice aquí 26, lo dice exactamente el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es esto. Pecar voluntariamente es esto. Para que haya pecado, hay que pisotear al Hijo de Dios. Si no, es imposible. ¿Dónde está Cristo? No puede permanecer el pecado. No. En ninguna manera. Uno sí dice, yo tengo Cristo, también tengo pecado. ¿Eso qué tal? ¿Cómo es? ¿Qué está sucediendo? Uno de los dos es mentira. Uno de los dos. ¿Qué? ¿Tener Cristo o tener pecado? Uno de los dos es mentira. No pueden estar juntos. Cristo, pecado, no pueden estar juntos nunca, jamás. ¿Cuál es la mentira? No sé. Uno de los dos. Tener Cristo o tener pecado. Uno de los dos es mentira, pura mentira. Es una contradicción. No pueden estar juntos los dos, Cristo y pecado. Entonces, para que haya pecado, hay que
ignorar, hay que echar Cristo para que haya pecado. ¿Sí? Si está Cristo, ahí no puede estar pecado, ahí no puede permanecer el pecado, nunca jamás. Porque Dios, Cristo, no acepta ningún pecado, no deja así. Al ver el pecado, Jesucristo limpia. ¿Cómo? Ya lo hizo a través de su propia sangre. Por eso, puede haber pecado únicamente cuando uno pisotea al Hijo de Dios. Y cuando tuviere por inmunda la sangre del pacto, cuando menosprecia la sangre de Jesucristo. Eso, la sangre de Jesucristo no es nada. De balde de Jesucristo derramó su sangre. De balde de Jesucristo murió en la cruz. Uno si hace eso, está bien, en ese caso puede haber pecado. Claro, Jesucristo no hizo nada en la cruz. Ay, bueno, entonces ahí está el pecado, ¿sí? Ahí puede haber pecado. Pero uno si cree en Jesucristo, que fue crucificado en la cruz. Uno si cree en que Jesucristo ya derramó toda su sangre para limpiar nuestro pecado. Si cree en Jesucristo, ahí no puede haber pecado tampoco. Uno de los dos. Entonces, pecar voluntariamente, ¿eso qué se refiere? Pisotear al Hijo de Dios y tener por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Eso es pecar voluntariamente. Claro, en ese caso, uno si invalida la sangre de Jesucristo y menosprecia, pisotea al Hijo de Dios, en ese caso, podría haber sacrificio por los pecados. Ya no. Fuera del sacrificio de Jesucristo, no puede haber otro sacrificio, porque Dios no nos dio otro sacrificio. Jesucristo es el único sacrificio que Dios nos dio a nosotros. Por eso Jesucristo es el único camino. Yo soy el camino, yo soy la luz de este mundo, dijo Jesucristo. Por eso sin Cristo nadie puede llegar a Dios. Por favor, que comprendan bien este punto. Pecar voluntariamente, eso no se refiere que un justo, después de recibir la salvación del pecado, comete pecado. En ese caso ya no hay más sacrificio por los pecados. No se refiere eso. No se refiere eso. Pecar voluntariamente es pisotear al Hijo de Dios, ignorar la sangre, invalidar la sangre de Jesucristo. Únicamente en ese caso puede haber pecado. Si no, ya no hay más pecado. Ya no puede haber más pecado. Por eso, desde el capítulo 1 del libro de Hebreos hasta el capítulo 10, detalladamente nos explica sobre el valor de Jesucristo, para qué vino Jesucristo, por qué Jesucristo asumió el cargo del sumo sacerdote, por qué entró en el tabernáculo celestial. Nos dice bien detalladamente. Por eso eso es lo que nosotros estamos compartiendo, ¿no? Por Cristo ya se acabó todo el pecado. Jesucristo nunca jamás va a ofrecerse otra vez por nuestros pecados. Ya no. ¿Por qué? Hecha una vez para siempre. Dios ya nos abrió el camino nuevo y vivo. Nuevo y vivo. Entonces, por la ignorancia uno puede estar equivocado, ¿no? Pero después de conocer, después de recibir el conocimiento de la verdad,
cómo Jesucristo limpió todo el pecado del mundo, cómo fue crucificado en la cruz, cómo logró la eterna redención, cómo nos abrió el camino nuevo y vivo. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si uno comete voluntariamente, pisoteando al Hijo de Dios, ignorando, ya sé que Jesucristo murió por nuestro pecado y logró eterna redención, yo sé, pero yo sigo siendo pecador. Sigo teniendo pecado. En ese caso, ya no hay esperanza. ¿Por qué? Jesucristo es el único camino, pero este hombre ignora, pisotea al Hijo de Dios. Entonces ya no hay esperanza. No hay esperanza. Si se arrepiente y acepta a Jesucristo y cree en la sangre de Jesucristo, ahí está, en cualquier momento está abierto el camino. Pero uno, si pisotea al Hijo de Dios e ignora la sangre de Jesucristo y quiere tomar otro camino por su propia obra, por su propio sacrificio y esfuerzo, ya no hay más esperanza. No hay. Recuerden bien, Dios nos dio solamente Jesucristo. Jesucristo ya nos dio la vida eterna, ya nos abrió el camino nuevo y vivo. Ya dejó todo bien claro. Para ellos, solamente horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso no más espera. El fuego eterno. Los que ignoran la sangre de Jesucristo, los que pisotean al Hijo de Dios, para ellos solamente está esperando este fuego eterno que arde para siempre. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Así es. El que menosprecia, ignora la ley de Moisés, los que violan la ley de Moisés mueren irremisiblemente. Entonces, los que violan la muerte de Jesucristo, en cuanto más. Eso se refiere. ¿Cómo es violar la muerte de Jesucristo, la sangre de Jesucristo? Es invalidar e ignorar. No, igual yo tengo pecado. ¿Eso qué se refiere? Jesucristo murió de balde. La sangre de Jesucristo fue la sangre del perro o de chancho nomás. No hizo nada para mí. Eso se refiere. Eso convoca la ira de Dios. Nada más. Amados, por favor, no hagan esta maldad. No cometan voluntariamente pisoteando al Hijo de Dios, ignorando la sangre de Jesucristo. En ese caso no hay esperanza. Por favor, que arrepiéntanse de su razón, de su sentimiento, de su pensamiento, de su obra, de su posibilidad, de su esfuerzo a Jesucristo. Vuélvanse a la palabra de Dios. Vuélvanse a Cristo. Cristo ya preparó todas las cosas para nosotros. La vida eterna, la justicia de Dios, el perdón eterno del pecado, la santificación, la sabiduría, la vida nueva, el nuevo nacimiento, todas las cosas celestiales. Dios ya nos dio a nosotros a través de Jesucristo. Amados, Jesucristo es la clave de la vida de fe. No busquen algo más. Yo sé, eso es lo básico. Yo soy creyente de 30 años. En el inicio, yo cuando estaba en la escuela dominical, yo ya aprendí todo, creí todo. Pero tengo pecado. Algo está mal. Algo está mal. Por favor, creer en Jesucristo no es algo básico
que necesitan los principiantes nomás, sino Cristo para todos, para toda la vida, es la clave. Para todos, para todos. Yo, cada día, cada momento, cada segundo, ¿cómo yo puedo orar a Dios? A través de Jesucristo. ¿Cómo yo puedo esperar a Jehová? ¿Cómo yo puedo tener la certeza de que Dios está conmigo, me oye, me ayuda, me apoya? ¿Cómo? Por medio de la sangre de Jesucristo. No hay otro camino, ni otra razón. No hay. Yo, por ser pastor, por leer la Biblia, por predicar, por orar, por ofrendar, ¿podría esperar a Jehová? Yo soy pastor, yo estoy predicando el Evangelio, por eso Jehová me va a ayudar, me va a dar la vida, la salud. No, así yo no puedo esperar a Jehová. Únicamente por la sangre de Jesucristo yo puedo esperar a Jehová. La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo ya abrió el camino nuevo y vivo. Por eso, hasta hoy día yo puedo estar bien delante de Dios. No por mi comportamiento, sino por la sangre de Jesucristo. Amados, sin Cristo no somos nada. Sin Cristo ni podemos hacer tampoco. Sin Cristo ya no existe la vida nuestra. Sin Cristo no hay nada. Por favor, no menosprecien más a Cristo, ni ignoren Cristo. Por favor, Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestro futuro. Cristo es nuestra riqueza. Cristo. Dios no nos dio otro nombre, sino solamente el nombre de Jesucristo. Por eso nosotros oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Nos presentamos delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Esta es la casa edificada sobre la roca. Amados, nuestra vida está en Cristo Jesús. Dios ya nos abrió el camino nuevo y vivo, ya nos dio esta vida nueva. Por favor, no hagan nada ustedes, sino que dejen en la mano de Jesucristo, que acepten lo que logró Jesucristo para todos nosotros. Vamos a ver el versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Así es la vida de los cristianos. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Quién trabaja en la vida nuestra? El Señor. Dios mismo trabaja en la vida nuestra. Dejemos que Dios trabaje libremente en la vida nuestra. Así nosotros esperamos a Jehová, para que Jehová
trabaje la vida nuestra. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios trabaja, Dios juzga, Dios ordena la vida nuestra. Aquí 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teniendo en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amados hermanos, nuestra vida ya no es más lucha contra el pecado. El pecado, Jesucristo se encargó. Entonces, ¿para qué vivimos nosotros? ¿Para qué es nuestra lucha? Nuestra lucha es contra la incredulidad, contra el engaño de Satanás, contra este mundo que pertenece a Satanás. Muchos están engañados por Satanás. Por eso nosotros abrimos la boca y predicamos la verdad. Amados, no ignoren más al Hijo de Dios, ni pisoteen, sino vamos a abrir la boca nuestra y predicar la verdad, lo que logró Jesucristo para nosotros. Nosotros predicando el Evangelio, anunciando la verdad, es una lucha grande. Ahí viene persecución, situaciones, tribulaciones, vituperios también. Sí, por el Evangelio, por el Señor Jesucristo, nosotros podemos encontrar estas situaciones. Pero ¿qué pasa? Nuestra esperanza, nuestro gozo está en los cielos, en los cielos. Nuestra esperanza está en el reino de los cielos. Amados, que sigan adelante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿De qué fe? ¿De qué tenemos la fe? Para preservación del alma. El Señor vendrá, como está escrito. Vendrá. ¿Para qué vendrá el Señor? ¿Para limpiar el pecado otra vez? No. Él vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Aquí Hebreos 9 dice bien claramente este punto, ¿no? 28, 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para llevarnos al reino de los cielos vendrá Jesucristo sin relación con el pecado. A los santificados vendrá. Nuestra esperanza está en los cielos. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Luchamos contra los pensamientos que Satanás puso en el corazón de muchos. Muchos están engañados, por eso están sufriendo de balde por sus pecados. Sin darse cuenta, muchos están pisoteando a Jesucristo, ignorando la sangre de Jesucristo. Están, lastimosamente, muchos. Por eso nosotros abrimos la Biblia, abrimos la boca, predicamos la verdad. ¿Qué somos nosotros? Somos de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí está.
Los cristianos, si no predican el Evangelio, los justos, si no viven por la fe, ¿qué es lo que va a suceder? Muchos no podrán oír el Evangelio, no podrán recibir la verdad, el conocimiento de la verdad. Por eso, los justos vivirán por la fe. Aquí dice 38. Mas el justo vivirá por fe, y retrocediere no agradará a mi alma. ¿Quién vive por fe? ¿Quién vive por fe? El justo. ¿Ustedes son justos? Amén. También soy justo por fe. Entonces, podemos llevar la vida de fe también por fe en Jesucristo. Amados, recuerden bien, nuestro pecado ya se acabó en la cruz. Nuestra tarea es predicar el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. No digan que, ay, pastor, usted es pastor, por eso predica, pero yo no sé predicar, no sé explicar, no sé. No digan así. Ustedes también pueden predicar la verdad. Es fácil. Abran nomás su boca en la Biblia. ¿Sí? Aquí está la Biblia. Abriendo capítulo por capítulo, abriendo la boca, que compartan, por favor, lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito. Para que todos puedan volverse a Jehová dejando sus pensamientos. Ahí está lo que Dios quiere. Ahí está. Todo lo que está escrito ya se cumplió. Falta cumplirse una cosa. ¿Qué cosa? San Lucas capítulo 24, 47. Voy a leer. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es lo que falta cumplirse. Entonces, todo el enfoque de Dios está ahí, en esta voluntad de Dios. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amados, vamos a abrir la boca, vamos a abrir la Biblia, vamos a predicar la verdad. Vamos a predicar. ¿Qué cosa vamos a predicar? El arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento no de unos cuantos hechos. Ay, yo mentí. Ay, yo asesiné. Ay, yo adulteré. Ay, yo robé. No. No se refiere este arrepentimiento, sino reconocer su ser delante de Dios. Señor, soy pecador. Señor, soy muerto por el pecado. Soy maldito, Señor. Reconocer esta realidad delante de Dios. Un pecador 100%, un maldito, ¿qué podría hacer? Nada de nada. Entonces solamente le quedaría una sola esperanza, que es Jesucristo. Ahí se arrepiente hacia a Jesucristo. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento. No busque nunca jamás algo en sí mismo. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a lograr esto, aquello, voy a luchar, tal cosa. Eso no tiene sentido. Sino, todo lo que Dios preparó para nosotros está en Jesucristo. Por Cristo nos viene. Por eso nosotros nos arrepentimos de nosotros a Jesucristo. Eso es el arrepentimiento. Entonces,
El que se arrepiente de sí mismo, ¿podría creer en Jesucristo? Sí, al momento puede encontrar el perdón eterno del pecado que Dios logró, preparó todo a través de Jesucristo, por Jesucristo. Jesucristo consumado es, dijo, ya subió, se resucitó al tercer día y subió al cielo, se sentó a su diestra de Dios. ¿Por qué? Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por nuestro pecado. Ya nos dio la vida nueva, ya nos dio el perdón eterno del pecado, ya nos dio la justicia de Dios, ya nos dio la santificación de Dios, ya nos dio todo, ya nos abrió el camino. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera? Espera esto. ¿Qué cosa? Y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amados, eso es la verdad. Hay muchos que aún no saben la verdad. Hay muchos que están sufriendo por sus pecados. No saben qué hacer. Luchando, no saben qué hacer. Nunca termina esta lucha. Nunca termina el pecado. Nunca puede ser justo. Nunca puede estar libre del pecado. Nunca puede estar bien delante de Dios. ¿Por qué? Aún no conocen el perdón del pecado. Aún no conocen Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que abrir la Biblia. Tenemos que abrir nuestra boca y predicar la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Yo cada día, cada vez, abriendo mi boca, abriendo la Biblia, predicando la palabra de Dios, me da mucha alegría, mucho gozo, mucha felicidad también. Amados, Dios nos ama. Por eso nos dio Jesucristo. Entonces Dios está esperando que se cumpla esta palabra nomás. Luego vendrá Jesucristo otra vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así es. Señor, nos está dando esta oportunidad tan grande, tan grande. Si no, nuestra vida no tiene sentido. Para eso nosotros existimos. Para eso nosotros vivimos. Para predicar la verdad. Para predicar el Evangelio. Para predicar el perdón eterno del pecado. Jesucristo ya vino y ya logró. Ya nos dio todas las cosas. Amados, no tengan miedo. No digan que ustedes no tienen fe. Por favor, no digan así. No digan así. Tenemos fe. Somos de los que tienen fe para preservación del alma. Eso es lo que dice Dios para nosotros. ¿Somos de los que tienen fe? Amén. ¿Tenemos fe? Sí, por supuesto. Dios nos dice así. Dios dice que nosotros ya tenemos fe para preservación del alma. Tenemos fe para preservación del alma nuestro, también para predicar el Evangelio, para predicar la salvación, para predicar el nuevo nacimiento a los demás. Amados, no se queden ahí dentro de sus pensamientos diciendo, no puedo, no me da, o que no es así. Pueden predicar el Evangelio. Que abran sus bocas en la Biblia y prediquen, compartan con los demás lo que logró Dios, lo que logró Jesucristo, lo que Dios nos dio a nosotros a través de Jesucristo. Voy a ordenar un poquito otra vez. Pecar voluntariamente no se refiere no se refiere a cometer pecados otra vez a propósito, sino pecar voluntariamente es pisotear al Hijo de Dios, ignorar, invalidar la sangre de Jesucristo. Eso es pecar voluntariamente. Por favor, no pequen
así ustedes. No pisoteen al Hijo de Dios, ni ignoren la sangre de Jesucristo, sino crean y valoren, por favor. Primeramente, acepten ustedes la sangre de Jesucristo, que ya limpió todo el pecado del mundo. Luego, abran sus bocas y prediquen a los demás, porque aún muchos no saben. La boca dice que cree en Jesucristo, pero la verdad que no cree en Jesucristo. Por eso aún muchos están sufriendo por sus pecados. Nunca el pecado termina en su vida, porque aún no llegó Jesucristo en su vida. Al nacer Jesucristo se va a acabar la lucha contra el pecado. Hoy hasta aquí compartimos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra que nos permite. Señor, usted nos dio la sangre de Jesucristo y nos envió su Hijo unigénito en semejanza de carne de pecado. Así nos dio el perdón eterno del pecado y nos dio la vida eterna también. Gracias, Señor, por habernos dado Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos dado la sangre de Jesucristo. Satanás es muy astuto, está engañando a muchas personas. Por eso, aunque Jesucristo murió en la cruz para limpiar todo el pecado del mundo, pero muchos están sufriendo todavía por sus pecados, lastimosamente. Señor, tenga misericordia de nosotros para poder abrir nuestra boca y la Biblia y para predicar este evangelio tan claro, para poder predicar la palabra de Dios que nos dice bien claramente lo que hizo Jesucristo para nosotros, que ya nos dio el perdón eterno del pecado. Señor, la Biblia dice que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, Señor. Nosotros creemos en esa palabra. Que bendiga a todos los justos y salvos para poder seguir adelante predicando el evangelio, por favor. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Hoy hasta aquí compartimos. En el próximo culto vamos a seguir compartiendo. Muchas gracias.